6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 12 de enero del año 2021, buenos días. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, en el día de hoy hablamos de la decisión de Estados Unidos de volver a incluir a Cuba entre los países que apoyan al terrorismo. También la pregunta de si tiene el Ministerio Público potestad para establecer multas por restricciones a derechos fundamentales en el desarrollo de un toque de queda. Nos hacemos esa pregunta a propósito de las multas que anunció ayer la Procuraduría General de la República. Desde mi punto de vista, un asunto que desborda la legalidad y las atribuciones del Ministerio Público. Y bueno, también vamos a hablar de este testigo, Dantas Becerra, que hace días que estamos por decir algunas cosas sobre este testigo del juicio Odebrecht. Entonces, vamos a empezar con el tema que está relacionado con la decisión de Estados Unidos de volver a incluir a Cuba en la lista que estuvo hasta que Obama sacó a Estados Unidos de esa lista. Es decir, desde 1982 hasta el año 2015, Cuba estuvo colocada por Estados Unidos en la lista de países que apoyan el terrorismo. Ahora, al echarse la paloma, el Departamento de Estado ha vuelto a llevar a Cuba a esa lista de donde la sacó Obama para crear las condiciones que permitieron su visita a Cuba, el restablecimiento de las relaciones de las relaciones diplomáticas con Cuba y esa situación de cambio. Entonces, bueno, los alegatos no corresponden a situaciones nuevas. Por la misma situación que Estados Unidos anuncia esa decisión ahora, la pudo haber anunciado años antes, porque no hay ningún acontecimiento nuevo. Los acontecimientos que se aluden todos o que se citan son acontecimientos que ya datan desde hace algún tiempo. Fundamentalmente vamos a hacer referencia a tres de esos hechos. Estados Unidos se niega a la extradición de individuos que pertenecen al Ejército de Liberación Nacional, ELN. Después que se llevó a los acuerdos con las FARC, etcétera, el ELN, que objetaba esos acuerdos, auspició varios atentados terroristas. Y en uno de esos atentados terroristas murieron 22 personas. Entonces, estos individuos se encuentran en Cuba. Los principales responsables de esos atentados
que provocaron la muerte de 22 personas en enero del año 2019. De manera que eso ocurrió en enero del año 2019. Estados Unidos pudo haber hecho este alegato en 2020. Lo está haciendo ahora en enero del 2021. El otro alegato, la otra razón, además de que estos terroristas, porque un atentado en el que mueran 22 personas es un atentado terrorista, no importa la ideología que esté detrás de esos hechos, es un atentado terrorista. Además de eso, entonces, se cita la presencia en Cuba de la señora Joanny Chesimard. Esta señora pertenece al Black Power y estaba sentenciada a muerte por un tribunal de New Jersey. Logró evadirse y se fue a Cuba. La señora, pues, del Black Power. Y la otra es la que conocemos bien, que es de la que más se ha hablado en los últimos tiempos, que es la vinculación con Nicolás Maduro, el sustento, el apoyo a Nicolás Maduro, que a la vez está también asociado con actividades de narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Para Estados Unidos, Venezuela está definida como una narcodictadura. Están estos tres elementos, pero ya dije que ninguno de estos tres elementos son nuevos. Por lo tanto, al citar estos tres elementos, no estoy justificando la decisión que ahora se acaba de tomar. Porque desde mi punto de vista, esa decisión es una decisión básicamente de política interna. Más que de política exterior, es una decisión de política interna. Porque tendrá el próximo gobierno que lidiar con esa situación. Y no es fácil para el presidente Biden pues producir un cambio en esa situación, porque tiene que tomarse entonces un tiempo el propio Departamento de Estado elaborando los informes que permitan cambiar estos hechos, y estos hechos son hechos objetivos. Son hechos objetivos que no se habían empleado antes, pero son hechos objetivos. Es igual que cuando usted le tiene un expediente guardado, que le tienen algo por ahí, que lo emplean en el momento en que estiman políticamente conveniente. No es la suerte de Cuba. Eso es una medida de política interna. ¿Qué costo puede tener para Joe Biden revertirla? Nadie sabe. Hay que recordar que a Obama con todo su liderazgo tuvo que pagar un costo político por esto. Incluso tuvo que llevarse la cabeza de el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, uno de los demócratas más destacados en el Senado, una de las figuras demócratas más importantes del Senado, que era el presidente de esa Comisión de Relaciones Exteriores. Me refiero a Bob Menéndez. Todos los expedientes que se articularon contra Bob Menéndez tenían el objetivo de sacarlo de en medio, porque Bob Menéndez era un obstáculo, era una piedra sobre la que tenía que pasar Obama para poder sacar a Cuba de la lista de terrorismo y para poder restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, que fueron uno de sus objetivos. Entonces Obama pues procedió políticamente. Bob Menéndez es un obstáculo, apartémoslos del camino. Y entonces los sectores que estaban en eso se dedicaron a apartar del camino a Bob Menéndez. ¿Qué quiere decir esto? Que
hay una posición demócrata con relación a ese tema, no solo una posición republicana. Es decir, que Biden tendría que enfrentarse también a sectores demócratas para poder revertir esa decisión y pagar un costo por ella, y habrá de preguntarse si vale la pena. Habrá de preguntarse si vale la pena sumarse más situaciones cuando es un hombre que su prioridad es la gobernanza y ya tiene de por sí una sociedad bastante polarizada que quiere dedicarse a unificar. Entonces, ahí está la situación. Mientras por otra parte se avanza en lo que sería procurar que Trump, acusado de sedición, sea sometido a un juicio político a posteriori que lo elimine para aspiraciones futuras. De eso hablamos un poco ayer. Hoy solo quiero hacer la referencia de que ya vemos la consecuencia de este ataque, de esta blasfemia contra el templo de la democracia en los Estados Unidos, que es el Capitolio, con las consecuencias de este ataque, y el líder de quienes llevaron a cabo esos ataques, pues estaría imputado de sedición. Y entonces hay una paradoja que al establecerla sencillamente como una paradoja, no estoy comparando al señor Donald Trump con Jesús. Dios me libre. Lo que quiero sí decir es que este concepto, esta palabra que ahora podría ser objeto de un impeachment, de una crucifixión política de un líder en el siglo XXI, fue la misma que se usó en el siglo I para sustentar una acusación contra Jesús. Fue por sedición. En este caso se trata de un ataque al templo de la democracia en los Estados Unidos, de un vandalismo contra el templo de la democracia en los Estados Unidos. Caramba, en aquel tiempo, como dicen los mensajes bíblicos, entonces se trató de un ataque al templo del judaísmo, un ataque a tradiciones milenarias, que es aquel ataque que se produce no solo cuando Jesús penetra al templo y que llega pues al templo de Jerusalén montado sobre un asno y aclamado por una multitud que entonces bajo el grito de Hosana, etcétera. No, sino ese hecho más sumado al que se produce al día siguiente, que en el día siguiente entonces Jesús encabeza una rebelión no propiamente en el templo, pero sí en lo que se denominaba como el patio de los gentiles, porque el templo judío estaba subdividido y pues solamente al patio de los gentiles podían entrar los gentiles, podían entrar las personas con discapacidades, las personas enfermas, las personas impuras,
tenían acceso hasta el, 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 el patio de los gentiles o la terraza de los gentiles. Allí era que estaban ubicados también pues los comerciantes y los cambistas. El tipo de comerciantes que estaban allí eran personas que vendían animales para el sacrificio, porque el animal para el sacrificio tenía que estar en condiciones perfectas. Entonces no es que cualquier gallina que esté en mi patio, cualquier oveja que esté en mi patio, pasando hambre, pasando trabajo, yo la voy a llevar y se la voy a ofrecer en sacrificio. No, tenía que tener perfecciones. El animal o hasta la paloma, si era una persona de muy escasos ingresos, hasta la paloma, lo que fuere, el ave, tenía que tener condiciones de perfección. Entonces, habían personas que se dedicaban a criar, pues, a la crianza de animales para el sacrificio. Y reunían esos parámetros de perfección. Pero estaban también entonces los cambistas. ¿Cuál era el papel de los cambistas? En el templo judío no podía emplearse, hacerse ninguna transacción con moneda que tuviera una identificación de hombre alguno, no importa que fuera pues el emperador romano, porque los judíos tenían un lema, y ese lema, aún en situaciones como estaban sojuzgados, pues nadie se lo hacía variar. Y el lema es: no más Señor que Dios. Entonces, como no más Señor que Dios, ninguna transacción que se haga aquí puede hacerse en moneda que tenga imagen de otros dioses, aunque sean terrenales. Y entonces se hacía un intercambio. Usted daba la moneda que usted tenía, el tipo de moneda que usted tenía, y se le cambiaba por la moneda del templo, y ahí usted podía hacer la compra del animal que iba a usar para el sacrificio. Eso no violaba ninguna ley desde el punto de vista de la tradición judía. Era una tradición que estaba dentro del marco de la ley. Pero bueno, se produjo aquella revuelta, todo eso fue revertido cuando se produce la proclama que han convertido la casa de mi padre en una casa de ladrones, etcétera, etcétera, y se volteó todo aquello. Entonces, esa fue una sedición. Después Jesús se retira al monte de Getsemaní y allí va a ser apresado. Pero la acusación fundamental era la acusación de sedición por este ataque que junto a sus seguidores se produjo en el sagrado templo del judaísmo. Entonces de ahí la equiparación con el ataque que se ha producido pues al templo de la democracia en los Estados Unidos de América. Bueno, señores, miren, hablando de esta medida que anunció ayer la Procuraduría General de la República, pues en el día de ayer estableció multas para las personas que violen el toque de queda. ¿Qué están haciendo las personas que violan el toque de queda? Pues estas personas que violan el toque de queda no están haciendo otra cosa que pues ser objeto de sanciones
por restricciones de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no son otra cosa. Cuando se habla de derechos fundamentales, es lo mismo que derechos constitucionales. Son derechos fundamentales esos derechos constitucionales porque son inherentes a la persona, independientemente de su posición social, de su raza, de sus creencias, son inherentes esos derechos, que lo conocemos muy bien, que está el derecho a la vida, que está el derecho a la educación, pero en este caso el derecho que fundamentalmente está restringido cuando una persona está circulando por encima de un horario, de un toque de queda, ahí se está restringiendo el derecho al libre tránsito. En situaciones normales eso no puede ocurrir porque se está violando un derecho fundamental de la persona. Desde luego, la Constitución regula que hay facultades en ocasiones determinadas para hacer restricciones de esos derechos y el toque de queda está amparado en esas restricciones. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que cuando el Ministerio Público ahora establece unas multas, eso se lleva de encuentro varias cosas. Una cosa que el Ministerio Público, en función del principio de la objetividad, está obligado a proteger, que es el principio de la presunción de inocencia. Es decir, yo no soy culpable porque un policía establezca que soy culpable y ya como soy culpable tengo la sanción establecida y no ha mediado un tercero imparcial. Ah, caramba, y si a mí me están inventando esa culpabilidad, ah, caramba, y si hay alguna atenuante, porque es verdad que para circular tengo que tener un permiso. Me refiero a algunas áreas, ¿no? Hay otras áreas que no, pero estoy hablando del ciudadano común, tengo que tener un permiso. Pero bueno, si a un niño me le da un dolor o yo tengo que salir de repente, yo no tengo ese permiso a mano y tengo que salir a resolver una emergencia. Entonces hay circunstancias, hay atenuantes y no puede haber una sanción que está establecida sin que haya ninguna suerte de mediación. Eso por una parte. Por otra parte, entonces el jurista Julio Curi, ya con otra puntería, algo realmente que va más allá de lo que yo estoy planteando, establece claramente y lo explica, ley en mano, que la Procuraduría General de la República no está legalmente autorizada a establecer ni imponer multas por violación a las restricciones de las libertades fundamentales del estado de emergencia. Que el artículo 35 de la ley número 107/13 condiciona el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública, que la condiciona. Entonces, dice que a una reserva de ley, a su vez, el 3.10 de dicha ley, al consagrar el principio del ejercicio normativo del poder, dispone que la administración pública desempeñará sus competencias y potestades dentro del marco que la ley le haya atribuido y de acuerdo a la finalidad para la que otorga esa competencia o potestad sin incurrir en abuso o desviación de poder. Si pues el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración está sujeta a su reconocimiento legal contra hechos que constituyan infracciones administrativas. Dos preguntas se hace Julio Curi. ¿Está consagrada
la violación del toque de queda como una infracción administrativa? Si está consagrada, pues perfecto, usted tiene derecho, pues si no está consagrada, usted no puede salir debajo de la manga de repente con una potestad que no tiene. Entonces dice, en caso afirmativo, le atribuye la ley a la Procuraduría General de la República la potestad de fijar multas e imponerlas por dicho concepto. La primera, aunque sin seguridad, pudiera ser afirmativa al tenor del artículo 153 de la Ley General de Salud. Ahora bien, ni esa ley, ni el 133.11 orgánica del Ministerio Público, ni ninguna otra que conozca, facultan a la Procuraduría General de la República a establecer ni imponer multas en perjuicio de quienes quebranten las restricciones del estado de emergencia. Eso es costumbre en la República Dominicana, lamentablemente. Aquí, en cualquier momento, una instancia sale con atribuciones que no tiene. Es decir, eso es totalmente ilegal. Eso es un abuso, una extralimitación en facultades que el Ministerio Público no tiene. Que no tiene esas facultades el Ministerio Público, pero le digo, aquí puede ocurrir. Ustedes recuerdan cuando de repente nos amanecimos con que el Senado había aprobado una convocatoria al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que dé unas explicaciones sobre el tema de la virtualización, y apareció un senador de fanfarrón, el senador de la provincia de Santo Domingo, diciendo, autorizamos y hemos convocado al presidente, hablando disparate. Y lo que nos preguntamos aquí, ustedes recuerdan, que lo que yo censuré no fue lo que él dijo. No fue lo que él dijo. Es que ahí habían colegas que tienen bastante tiempo en el Senado. Y como tienen bastante tiempo en el Senado, conocen las atribuciones del Senado, tienen que conocerlas las atribuciones del Senado. Y ni en las atribuciones del Congreso, ni en las atribuciones específicas del Senado, el Senado tenía facultad para hacer eso. Pero lo hicieron. Después que lo hicieron, se dieron cuenta de que habían hecho algo que no le correspondía y sin decírselo a nadie dejaron eso sin efecto. Dejaron eso sin efecto sin decírselo a nadie. Esto es parecido. Es decir, esas multas que anunció hoy y que de las que vamos a hablar, que tanto para aquí, que si esto por aquí, que si esto por allí, que si esto por allá, que si esto por acá, es un asunto que desborda las atribuciones de quien lo ha hecho. Y eso es negativo. Eso es negativo. Eso es negativo porque, en principio, si la policía me conduce ante el Ministerio Público porque yo he violado una ley, yo aspiro a que el Ministerio Público haga una indagatoria objetiva de eso y verifique si yo la he violado, si habían circunstancias o no. Pero no. Ahora tú tienes que el Ministerio Público, tú eres culpable y ya está sancionado. Que si tú quieres que recurra, que busque un abogado, señor, ¿y quién va a buscar? ¿Quién se va a poner a hacer un proceso? Supongámonos que usted le ponga la mayor multa, 5,000 pesos, y que le pongan esa multa. Es verdad que le hace un hoyo a cualquiera, pero el hoyo peor sería ponerse usted y que ahora yo voy a iniciar un proceso. Iniciar un proceso para perder tiempo, perder recursos, una serie de cosas. No, eso es sencillamente un abuso contra el ciudadano, para lo que no está facultado el Ministerio Público. Entonces, voy a hablar ahora del señor Dantas Becerra. El señor Dantas Becerra, el testigo referencial. Ya había planteado que los 3 testigos que tiene el Ministerio Público, los 3 testigos de Odebrecht, tienen una misma característica. Esos testigos, los 3, ¿cuál de los 3 sabe menos de la situación sobre la que va a testificar? Porque en ese que se supone que es uno de los juicios más importantes y que se supone que ese es uno de los expedientes de corrupción más importantes, la característica de los 3 testigos fundamentales, de los 3 testigos fuertes,
es que esos testigos ni vieron, ni actuaron, ni escucharon. No. Esos testigos, por eso es que se habla, como lo explicaba Humberto, de testigos referenciales. Que el doctor Pedro Balbuena, el doctor Pedro Balbuena hace una equiparación muy interesante sobre la situación de esos testigos. Él cita a Joan Manuel Serrat en una canción que tiene Joan Manuel Serrat, que dice que uno de mi calle me ha dicho que conoce a un amigo que tiene un vecino que le dijo que fue feliz. Entonces, ese es el tipo de testigo, es decir, alguien al que un vecino de la calle le ha dicho que tiene un amigo y ese amigo a su vez tiene un vecino y ese vecino fue que le dijo que había sido feliz. No sabemos las circunstancias, cómo que ese hombre ha sido feliz, si es una felicidad espiritual. No hay detalles y la persona que está hablando de eso no puede testificar porque no. Eso es una referencia que él tiene. Entonces, esa es la característica fundamental. ¿Cuál fue el rol de este caballero? Este caballero, que no tiene ninguna relación con Odebrecht, República Dominicana, ni con el departamento que se supone clave de Odebrecht, que fuera el que fue el departamento de infraestructura o de inversiones estructurales, como se llamaba ese departamento, que después terminó funcionando en la República Dominicana. Era una persona, esa persona no tiene ningún vínculo con ese departamento, y ese departamento era el que entregaba los sobornos que ha admitido Odebrecht que ha entregado. ¿En qué trabajaba el señor Dantas Becerra? El señor Dantas Becerra estaba tan cerca de esa temática que él trabajaba en Odebrecht Medioambiental. En Odebrecht Medioambiental era que trabajaba el señor Dantas Becerra. Y esa es su experiencia y esa es su expertise. Pero él es abogado. A la hora de suscribir un acuerdo con el Ministerio Público, el testigo principal se coloca a buen resguardo, que es Marco Vasconcelo Cruz. Ese es el hombre que ha estado en la República Dominicana y ese es el hombre que sabe por dónde le entraba el agua al coco. No, don Marco abre gas, envía unas delaciones imprecisas y a la hora de la hora, Odebrecht entonces envía a Dantas Becerra a hacer las negociaciones, a hacer el acuerdo con el Ministerio Público. Entonces, es como si usted estuviera acusado de un crimen y usted va a negociar su entrega, usted va a negociar una disminución de la pena, usted va a llegar a cualquier acuerdo. Entonces, usted lo hace a través de un abogado, de su abogado. Y bueno, él fungió como eso. Él fungió como eso. Pero ya de cuestiones precisas, particulares, el señor sabe igual que usted de cualquier situación. Entonces, ¿qué pasa? Que él, cuando se ve metido en esta situación, fíjense que Dantas Becerra, después que se vio metido en este lío, trató de evadirse, de no venir, y se alargó todo el proceso esperando que apareciera el señor Becerra, que no sabía a qué venir, porque ¿qué iba a decir el señor Becerra? Bueno, evidentemente que el señor Becerra llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y ha prestado un testimonio que es un testimonio que evidentemente está apalabreado. ¿Por qué? Porque incluso él llega más allá de donde él debió limitarse.
¿Por qué? Porque este señor suscribe un acuerdo con el Ministerio Público. Y en ese acuerdo lo que está es el planteamiento de las delaciones premiadas. De manera que lo que él viene a ratificar tiene que ser lo que ya firmó como parte del acuerdo. Pero el señor Becerra parece que fue convencido de que tirara algo, de que diera algo, porque con las delaciones premiadas, eso se ha relajado, nadie cree en eso, porque son sumamente imprecisas. Ahí el señor Marco Vasconcelos Cruz no sustenta que supiera de que se le entregara directamente un soborno a nadie. Lo más que llega a decir el señor Marco Vasconcelos Cruz es que, bueno, fulano era amigo de Ángel Rondón. Entonces, yo me supongo que como él era amigo de Ángel Rondón, tal vez él recibió algún tipo de pago por parte de Ángel Rondón. Ahora, yo no tengo prueba de eso, dice Marco. Si él no tenía prueba de eso, nadie la iba a tener. Porque en el acuerdo que se suscribió con el Ministerio Público, Odebrecht dice que era ella directamente que entregaba el soborno. Si ella era que entregaba directamente el soborno, quien sabe a quién se le daban los sobornos es Marco Vasconcelos Cruz, pero el que sabe dice que no sabe, que él se supone. Y entonces, a la hora de la hora, vienen gente que sabe menos que él o que no saben nada a testificar. El señor Becerras se inventó algo que no está en las delaciones premiadas, porque en las delaciones premiadas, primero, Odebrecht no dice que el señor Rondón fuera una persona que distribuyera soborno. Dice que el señor Rondón tenía una relación contractual como representante comercial de Odebrecht. Eso es lo que dicen las delaciones premiadas. Pero el señor Becerra le puso sui tevis, y donde dice que era representante comercial y él mismo firmó en el acuerdo eso, ahora él le agregó no. Además de representante comercial, era el intermediario. Y como intermediario, él entregaba los sobornos y lo hacía junto con Víctor Díaz Rúa y Conrad Pitaluga. Conrad Pitaluga no está mencionado en las delaciones premiadas como una persona que distribuyó soborno. No lo está. Entonces, pero él le coloca ese itevis para tratar de colaborar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una serie de documentos que el Ministerio Público trata de incorporar, y sobre esos documentos le ha preguntado al señor Becerra si esa es la firma. Y el señor Becerra dice que sí, pero no se sabe qué dicen los documentos, sino que, mira, esta referencia, ¿usted firmó esto? Sí. El Ministerio Público ha logrado que parte de esos documentos se incorporen, o casi todo, se incorporen como supuestas pruebas, a pesar de que la barra de la defensa ha denunciado eso como un absurdo y una violación de los derechos de defensa, porque se supone que ellos debían de tener, ya cuando se han presentado ante el tercero imparcial, cuáles son las acusaciones y cuáles son las pruebas que hay en su contra para poderse defender de cada una de ellas. Venir a introducir cosas adicionales vulnera ese derecho de defensa. Evidentemente que lo vulnera, pero en nuestros países los tribunales también juegan al equilibrio. No hay un expediente Odebrecht. No lo hay. Entonces, este hombre viene y tira unas cositas ahí que sirven de poco. Pero si hasta eso se rechaza, entonces, ay caramba, después van a decir que nosotros estamos entrando en connivencia con la corrupción, etcétera, etcétera. Y los jueces aquí se cuidan también.
No, vamos. Ellos le han permitido eso. Que cuando llega el momento del contrainterrogatorio, ahí es que Becerra va a querer ir a orinar varias veces, como fue a orinar ayer, en un receso, que se dice que hubo un altercado. No hubo ningún altercado. Becerra, en el receso, fue al baño. Y entonces, Conrad Pitaluga y sus abogados también fueron al baño. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que Becerra es un testigo que incluso la audiencia debió de haberlo protegido, colocarle una persona que lo vigile permanentemente, porque en el baño puede darse la posibilidad a un hombre que le están presentando algunos documentos de que reciba algún mensaje. Entonces, como todo el mundo está chivo, fueron también a orinar con Becerra. Fue de Pitaluga, le dio deseo de ir al baño y le dio deseo de ir al baño a los abogados también. Y Becerra se preocupó. Yo me asusto también. Pues, si yo vengo de casa del diablo a acusar a una persona que no conozco, que yo no sabía ni siquiera que existía, y yo lo vengo a nombrar en un asunto en el que las delaciones previadas no lo están nombrando, de repente yo veo a esa gente ahí que está orinando al lado mío con 2 o 3 gente más, pues valiente fue Becerra, que no le dio una cosa, pero no hubo altercado. Lo que hubo fue orinadera. Lo que hubo fue orinadera. Becerra orinó y los otros orinaron. ¡Cambio y fuera!